Imaginen una novela con esta trama. Un poeta publica sus versos en revistas y periódicos, pero nadie lo conoce porque pocas veces firma con su nombre. Él es consciente de que es un genio, pero esto no es suficiente. Primero, porque es un adelantado a su tiempo. Segundo, porque sus alter egos acaban atrapándolo. Tercero, porque es tan genial que nunca acaba lo que inicia. Antes de finalizar una idea, ya está embarcándose en la siguiente. ¿Creen que alguien así puede tener éxito en vida? ¿Y si les digo que la mayor parte de su obra se encontrará amontonada en un arcón después de su muerte? A veces, los escritores tienen vidas de novela, y no siempre de las felices. Hola, esto es Grandes Infelices, un podcast de Blacky Books y yo soy un presentador invitado. Mi nombre es Fernando Piñeiro, soy director de la Cátedra Pessoana de la Universidad de Santiago de Compostela. Y voy a ser quien les acompañe en este episodio dedicado a la figura de Fernando Pessoa y el libro del desasosiego. El 30 de noviembre de 1935, en el Hospital de São Luís, en el Bairro Alto de Lisboa, muy cerca de donde yo nací, moría un poeta poco conocido fuera de los círculos literarios lisboetas. Había publicado únicamente un libro en portugués, y aunque se había prodigado en las revistas de literatura, pocas veces lo había hecho con su propio nombre. Pocos meses antes de morir, nuestro poeta había escrito un artículo en prensa para criticar la prohibición de la masonería por parte de la dictadura de Salazar. Hubo quien se sorprendió al leer que el artículo lo firmaba un tal Pessoa. Muchos lectores pensaron que era el seudónimo de alguien que deseaba evitar la furia de la dictadura. Pessoa, en portugués, quiere decir persona. Si un día ustedes ven en la prensa la firma de alguien que se hace llamar persona, pensarán que es alguien que se hace pasar por una persona cualquiera. Es más, si vamos un paso más allá y traducimos el apellido de Pessoa al francés, el resultado sería un escritor llamado Personne. En francés, personne quiere decir persona, pero también quiere decir nadie. Ese es indudablemente un nombre adecuado para Pessoa, porque en efecto, a lo largo de su vida Pessoa había conseguido ser nadie. ¿Y cómo se puede conseguir ser nadie? Pessoa lo logró escindiéndose en decenas de personajes imaginarios a los que dio el nombre genérico de heterónimos. Creó más de 100 alter egos. Ellos fueron los compañeros más reales que tuvo en su vida, más que cualquier persona de carne y hueso. Dice el libro del desasosiego, que podemos llamar la Biblia pessoana, y por tanto citaremos como tal, dice en su fragmento 90: Mi mundo imaginario siempre ha sido el único mundo verdadero para mí. Nunca he disfrutado de amores tan reales, tan llenos de vigor, de sangre y de vida, como los que mantuve con quienes yo mismo creé. En otro fragmento del mismo libro, Pessoa escribió misteriosamente: me duele la cabeza y el universo. Pero si lo pensamos, no hay tanto misterio en la frase, porque su cabeza era un universo completo. Pessoa fue nadie y a la vez fue el universo entero. Después de su muerte, se descubrieron escondidos en un arcón varias decenas de miles de papeles con poemas, textos en prosa, cartas y notas firmadas por Pessoa y por sus heterónimos. Fue uno de los hallazgos póstumos más extraordinarios de la historia de la literatura. Poco a poco, el prestigio de aquel casi desconocido que había fallecido en un hospital del Bairro Alto fue creciendo hasta alcanzar la estatura de mito. Hoy es imposible pasear por una ciudad portuguesa y no cruzarse con alguna referencia a Fernando Pessoa. A los 10 años de su fallecimiento, se publicó la primera antología de poemas de Pessoa y de sus 3 principales heterónimos, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos y Ricardo Reis. Richard Zenith, autor de una monumental biografía de Pessoa, escribió una frase muy feliz. Los 4 poetas más importantes del siglo XX en Portugal, escribió Zenith, fueron Fernando Pessoa. El otro autor portugués fundamental del siglo pasado, José Saramago, reconoce a Pessoa como un escritor inagotable. Es la gran figura literaria del siglo XX portugués y de lengua portuguesa. Para eso no hay ninguna duda.
Es un poeta inagotable. Se puede leer, seguir leyendo y volver siempre, y casi no tener otro alimento literario sino eso, porque da para todo. ¿Y cómo acercarse a alguien inagotable como Pessoa? Creo que un buen camino es hacerlo a través de sus heterónimos. Les pido que me acompañen en este episodio por 13 personajes más uno surgidos de la cabeza de Fernando Pessoa. Empecemos este viaje. Le Chevalier de Pas. Empecemos con Le Chevalier de Pas, un caballero francés que se le apareció a Fernando cuando tenía solo 6 años. De Le Chevalier sabemos que celebraba su cumpleaños en el mes de julio, porque el pequeño Pessoa lo apuntó en un almanaque de su madre. Con caligrafía infantil y errores ortográficos, le dio un aniversario a su personaje. El cumpleaños del caballero caía un mes más tarde que el de Pessoa, que había nacido un 13 de junio, un día muy especial en Lisboa. El 13 de junio es el día de San Antonio, a quien a lo largo del mundo se conoce como San Antonio de Padua por el lugar donde murió, pero que los portugueses conocemos como Santo Antonio de Lisboa, porque nació en el barrio de Alfama, uno de los más tradicionales de mi ciudad. El nombre real de San Antonio era Fernando de Bullois, y parece que esta fue la razón de que su madre llamase a Pessoa Fernando Antonio, dándole los 2 nombres del santo en cuyo día había nacido. Su madre estaba anticipando 3 elementos que guiarán la vida de Pessoa: los nombres múltiples, el vínculo con los grandes de Portugal y la obsesión con el destino que marcan los astros. Muchos niños crean amigos invisibles, pero Fernando iba un paso más allá y lo detallaba todo, hasta el día del cumpleaños. Para él no era un juego. Desde que tenía 6 años, lo que creó no fueron personajes, fueron personas reales. ¿Por qué esa necesidad tan temprana de crear heterónimos? Por su genialidad, indudablemente, pero también por sus circunstancias. Lo que marcará la vida de Pessoa será la temprana muerte de su padre y su hermano pequeño. Su madre pronto se enamora de otro hombre, un tal João Miguel Rosa. El golpe de la pérdida y los celos por el amor de su madre por alguien recién aparecido hacen a Fernando sentirse invisible. Dice el libro del desasosiego, fragmento 25. ¿Pensaste ya, oh, cuán invisibles somos los unos para los otros? ¿Meditaste ya cuánto nos desconocemos? Nos vemos, pero no nos vemos. Nos oímos, pero cada cual escucha apenas una voz que está dentro de sí mismo. Fernando empieza desde niño a hacerle más caso a la voz interior que al mundo fuera de él. Es esa voz la que crea Le Chevalier de Pas, con un realismo impropio para un niño. Le Chevalier de Pas le escribía cartas a Pessoa. No le escribía a Fernando cartas a Le Chevalier, no, era Le Chevalier quien se las mandaba a él. David Merrick. Pasemos ahora a hablar de David Merrick. David se le apareció a Pessoa a los 15 años. De él no sabemos demasiado, apenas que era un escritor todoterreno. Fernando pretendía que Merrick creara poemas, obras de teatro e incluso una novela. Pero no haría nada de eso. Como veremos, una de las costumbres más arraigadas de Pessoa será planificar mucho más de lo que elaborará, y disfrutará mucho más planificando que escribiendo. Pero a estas alturas del relato, lo primero que nos debe de sorprender del heterónimo llamado David Merrick es que escriba en inglés. ¿Cómo es que ese niño nacido en Lisboa a finales del siglo XIX planea escribir en inglés? La clave está en que João Rosa, el nuevo marido de su madre, era capitán de navío y le encomendaron dirigir el puerto de Lourenço Marques, lo que hoy es Maputo, la capital de Mozambique. La madre de Pessoa tenía previsto viajar a Mozambique, casarse y vivir allí con João, e iba a dejar al niño con la familia materna en Azores. Mozambique no era el lugar para un niño pequeño. Es posible que en Azores se hubiese ahogado la carrera de nuestro poeta. Pero en ese momento los indígenas mozambiqueños se rebelaron y la madre de Fernando no pudo partir. Capitán Rosa hizo una gran labor en Mozambique y como premio lo nombraron cónsul en Durban, un lugar mucho más apropiado para un niño de 7 años. El destino se las había arreglado para que el niño prosiguiese el camino que lo convertiría en el poeta Fernando Pessoa. Durban era la capital de la colonia de Natal, que entonces estaba bajo dominio británico y más adelante sería una de las 4 colonias que conformarían Sudáfrica.
Se llamaba Natal porque había sido avistada por primera vez por un europeo, por un portugués, Vasco da Gama, el 25 de diciembre de 1497, el día de Navidad, Natal en mi idioma. En Durban, Pessoa convivirá con una gran cantidad de razas distintas, no solo blancos, también nativos sudafricanos e indios. Indios en Sudáfrica, sí, los británicos usaban a muchos de ellos para construir las infraestructuras de las que carecía la colonia. Durante varios años, una manzana más abajo de la casa de Pessoa, estuvieron las oficinas de un pequeño abogado indio, al que habían encargado crear una sección del Partido del Congreso en Natal, para defender los derechos de sus compatriotas. Ese pequeño abogado había sido expulsado de un tren por sentarse en la zona reservada para los blancos. Más tarde se diría que aquel fue el momento de epifanía que le hizo darse cuenta de que debía destinar su vida a luchar por los derechos de los indios. Se llamaba Mohandas Karamchand Gandhi, y aunque todo es una suposición, se hace difícil pensar que en una ciudad como la Durban de la época, con unos 35.000 habitantes, el niño Pessoa no se cruzase en algún momento con Gandhi. Volvamos al heterónimo David Merrick. David nació con el dominio del inglés de Pessoa. Para hacernos a la idea de la genialidad de aquel niño, que llegó de Portugal con 7 años, baste decir que tardó 3 años en completar la primaria en inglés, cuando cualquier niño de origen británico tardaba 5. A los 15 años, Fernando ganó el premio Reina Victoria al mejor texto de no ficción contra rivales mayores que él. Esto le hizo pensar en ser escritor en inglés. Lo haría buena parte de su vida. Las últimas palabras que escribió antes de morir fueron en inglés. Pero su inglés literario era demasiado académico, forzado, un inglés aprendido de Shakespeare, sin la naturalidad del portugués de la familia y los cafés. Si Pessoa se hubiese obstinado en escribir en inglés, nunca habría sido más que un poeta de tercera fila. Pessoa pasó casi una década en Durban, pero al cumplir 17 años regresó a Portugal para estudiar en la universidad y dejó atrás a su familia. Cuando Pessoa vio desde el barco por última vez la costa de África, había viajado mucho más que cualquier joven de su edad, pero los 30 años siguientes de su vida estaría prácticamente atado a Lisboa. Dice el libro del desasosiego, fragmento 160. ¿Para qué viajar? En Madrid, en Berlín, en Persia, en China, en ambos polos, ¿dónde podría estar yo más que en mí mismo, en el tipo y género de mis sensaciones? La vida es lo que nosotros hacemos de ella. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. Dr. Gaudencio Nabos. Hablemos ahora del Dr. Gaudencio Nabos, un heterónimo a medio camino entre el Pessoa de Sudáfrica y el de Portugal. Nabos practicó la medicina en Londres y, como nuestro poeta, empezó escribiendo en inglés, pero luego se pasaría al portugués. Nabos, su nombre es bastante significativo, era un hombre que escribía prosa humorística. Quienes conocían a Pessoa destacaban su seriedad y timidez. Por lo regular, era alguien callado, pero cuando abría la boca, sorprendía por sus respuestas ingeniosas. Pese a su fama seria y algo melancólica, esa saudade que tan tópicamente se asocia con nosotros los portugueses, Pessoa podía ser sorprendente. Uno de sus comportamientos más delirantes era la imitación del ibis, el ave sagrada de los egipcios y el animal fetiche de Pessoa. Una conocida de Fernando recuerda cruzarse con él por la calle y que sin mediar palabra de repente Fernando balancease una pierna y el cuello y pusiese una mano delante a modo de pico y otra detrás formando una cola y gritase «¡Soy un ibis!» en mitad de la calle. El heterónimo del Dr. Gaudencio Nabos reflejaba ese carácter humorístico y juguetón de Pessoa. Era un rescoldo de los tiempos juveniles de Durban, cuando Pessoa ya se había adaptado al ambiente literario lisboeta. En esa época fue cuando empezó a usar gafas y vestir con ropa de buena calidad. Pessoa, con apenas 18 años, ya había adoptado la imagen que guardaría toda su vida, la que hoy está omnipresente en cualquier ciudad de Portugal. Pero a pesar de ese aspecto de ratón de biblioteca, su trayectoria en la universidad distó de ser brillante. Unas huelgas impidieron que se celebraran los exámenes, que se aplazaron hasta octubre. Pessoa decidió no presentarse en octubre. Con sus padres en el otro extremo del mundo, comprobó que podía vivir a su bola,
a su ritmo, haciendo poco o nada. Dice el libro del desasosiego, fragmento 113. Nunca se debe hacer hoy lo que se puede dejar de hacer también mañana. No es ni tan siquiera necesario hacer algo hoy o mañana. Doctor Faustino Antunes. De Gaudencio Nabuch debemos pasar ahora a otro doctor inventado por Pessoa, el doctor Faustino Antunes, un médico muy diferente al anterior. Antunes era psiquiatra y representaba uno de los grandes miedos de Fernando, perder la cabeza. A Pessoa lo aterrorizaba terminar como su abuela paterna, Dionisia, que había sufrido demencia desde joven. Antunes también es importante porque representa un avance en la voluntad de Fernando de sacar a sus heterónimos de su jaula y utilizarlos en el trato con otras personas. Veremos cómo a partir de este punto, poco a poco, los heterónimos lo irán conquistando. Dr. Antunes decidió ponerse a escribir cartas a conocidos de Pessoa en Durban para decirles que estaba tratando a Fernando y quería que le contasen confidencialmente sus antecedentes. Ellos ignoraban quién era el verdadero remitente. La principal preocupación psiquiátrica del doctor era la sexualidad de Pessoa. Visto desde la perspectiva actual, es indudable que Pessoa era homosexual. Parece claro también que murió virgen, porque aunque le atraían los hombres, nunca se habría permitido practicar sexo con otro hombre, algo que le parecía una práctica repugnante. Era una de las contradicciones de Pessoa. Era un homosexual que rechazaba el sexo homosexual. Pero es que las contradicciones serán una de las marcas de la vida de Pessoa. Dice el libro del desasosiego, fragmento 147. La reductio ad absurdum es una de mis bebidas predilectas. Eso no quiere decir que no piense en el sexo. Lo hace asiduamente en su obra. Algunos de sus heterónimos son promiscuos y él mismo reconoce su querencia por la masturbación. Dice el libro del desasosiego, fragmento 267. El onanista es abyecto, pero en estricta verdad el onanismo es la expresión lógica de lo amoroso. Es el único que ni se disfraza ni se engaña. Pessoa es el maestro de la inacción, y una de las formas más radicales de la inacción es morir virgen. Carlos Otto. Entra ahora en el relato otro extraño personaje pessoano, Carlos Otto, de oficio traductor, pero con un gran deseo: escribir un tratado de lucha libre que siga el revolucionario método de un entrenador francés llamado Yvetot. Por supuesto, Yvetot solo existía en la cabeza de Pessoa, igual que Carlos Otto. Pessoa escribió unas pocas páginas del tratado. Luego, como siempre, lo abandonó. ¿Pero para qué quería escribir este tratado de lucha libre? Pues porque iba a ser uno de los libros que publicaría la editorial Ibis. De nuevo el Ibis, el animal fetiche. ¿Y eso de la editorial Ibis de qué iba? Todo comienza al morir su abuela paterna, Dionisia, aquella que sufría demencia. Dionisia le dejó al único heredero de los Pessoa, Fernando, una herencia de 5 millones de reis, la moneda de Portugal, hasta el advenimiento de la República en 1910, que trajo consigo la llegada de los escudos. La vida económica de Fernando está solucionada. Si no incurre en grandes gastos, podrá vivir de esa herencia el resto de su vida. ¿Pueden imaginar lo que hace Fernando? Efectivamente, gastárselo, todo. En menos de un año, la herencia se ha esfumado. Cuentan que está en una barbería con la espuma por toda la cara y lee en un periódico que hay una imprenta en venta. Fernando se levanta y, sin quitarse la espuma de la cara, sale corriendo a comprarla. Con la imprenta quiere montar una editorial para hacer sobre todo traducciones, así como libros tan extraños como ese tratado de lucha libre. ¿Y quiénes harán las traducciones? Pues heterónimos como Carlos Otto, es decir, Fernando Pessoa. Probablemente no midió bien que no podía traducir, maquetar, imprimir, distribuir, siendo sus heterónimos. Podía tener 1000 vidas imaginarias en su cabeza, pero solo tenía 2 manos para hacer el trabajo. Esta falta de cálculo por parte de alguien tan inteligente como Pessoa hace pensar que a esas alturas ya empezaba a costarle separar a los personajes de las personas reales.
La editorial Ibis apenas hizo otra cosa que imprimir su membrete en toda la papelería y luego cerró. Al cabo de un año no solo se había gastado la herencia, sino que se había endeudado. El resto de su vida vivirá siempre con deudas. Al menos usará los papeles con el membrete de la editorial Ibis para su escritura en los siguientes años, que luego irá guardando hoja por hoja en el famoso arcón. Si sus padres hubiesen vuelto entonces de Durban, como tenían previsto, le habrían obligado a conseguir un trabajo ordinario, pero él les ocultó que lo había perdido todo y entonces sucedió otro golpe del destino. Estalló la República en Portugal y a su padrastro, João Josa, le pidieron que siguiera de cónsul, esta vez en Pretoria. La familia de Pessoa permanecerá 8 años más en Sudáfrica. Su padrastro morirá allí y su madre regresará muy tocada de salud. Fernando, aunque lleva una vida frugal, sabe que tendrá que trabajar para sobrevivir. Su principal ocupación es como traductor de inglés, aprovechando su perfecto bilingüismo. Pero hay un problema. Pessoa acude al trabajo cuando le parece. No puedes esperar de él que siga unos horarios fijos. Es superior a él. Sin embargo, su capacidad para escribir buenas cartas comerciales en inglés hace que, a pesar de sus rarezas, no le falten empleos. Es más fácil encontrarlo en los cafés. Su preferido es el Martinho de Arcada, muy cerca de la Praça do Comércio, que nosotros aún llamamos Terreiro do Paço, porque allí estaba el Palacio Real, o Paço, hasta que lo destruyó el terremoto de 1755. Pessoa comparte los cafés con los poetas modernistas portugueses, junto a los que funda la mítica revista Orfeu. Los lisboetas suelen burlarse de esos jóvenes de aspecto y costumbres extravagantes. Esos serán los compañeros de Pessoa. Fernando se resistirá a llamar a la gente amigo. Dice el libro del desasosiego, fragmento 100. Amigos, ninguno. Solo unos conocidos que creen simpatizar conmigo y se apenarían, tal vez, si un tren me pasase por encima y el entierro fuese en un día lluvioso. Alberto Caeiro. El siguiente heterónimo que surge en la vida de Pessoa es Alberto Caeiro. Palabras mayores. Es uno de sus heterónimos más grandes, quizás el más grande. Alguien muy distinto a Fernando. De ojos azules, casi iletrado, vivía en una pequeña casa de campo con su vieja tía y moriría de tuberculosis en 1915. Teniendo en cuenta que a Pessoa se le apareció en 1914, buena parte de la poesía que conocemos de Caeiro fue póstuma. Es decir, que cuando se abrió el arcón de Pessoa, se encontró póstumamente la poesía póstuma de Caeiro. Sé que es un poco complicado seguir este juego de espejos, pero si es complicado seguirlo, imaginen crearlo. Caeiro era un poeta bucólico, con unos versos directos y sencillos. Su influencia más clara era Walt Whitman. No es extraño teniendo en cuenta los versos más famosos de Whitman. Me contradigo, muy bien, me contradigo. Soy amplio, contengo multitudes. Probablemente nadie haya contenido tantas multitudes como Fernando Pessoa. Pessoa contó que un día de marzo de 1914, de pie junto a una cajonera, se vio impelido a coger un papel y en un rapto de inspiración empezó a escribir una serie de poemas, más de 30 de una tacada. Nunca Pessoa, el escritor más fragmentario de la historia, volverá a tener un arrebato creador semejante. Aquel día Pessoa tuvo claro que con Caeiro por fin se le había aparecido su maestro. Pero decidió engañar a sus colegas de los cafés y les hizo creer que se había encontrado con los versos de un poeta llamado Caeiro. Aunque sus más íntimos conocían el engaño, la mayor parte de ellos tardaron mucho tiempo en descubrir que Caeiro era Pessoa y que Pessoa era Caeiro. No es extraño, incluso después de su muerte, muchos, como Saramago, seguían pensando que los heterónimos eran personas reales. Quando eu leí por primeira vez algumas poesias de Ricardo Reis, eu tinha, como eu disse, 19, 20 anos, e creí, porque não sabia, creí que existia realmente em Portugal um poeta que se chamava Ricardo Reis. E a verdade é que me deslumbrou todo isso. Pessoa había predicho el renacimiento de la cultura portuguesa que llevaba siglos en decadencia.
y ese renacimiento se produciría por la llegada de un poeta mayúsculo que sucedería al fin a Luís de Camões, el gran poeta clásico de Portugal, que en el siglo XVI escribió Os Lusíadas, que cuenta la primera expedición de Vasco da Gama y es para Portugal una epopeya fundacional como la Eneida lo era para Roma. Pessoa creía que 350 años más tarde había llegado la hora de que surgiese otro poeta digno de Camões, o mejor que Camões. Sería, dijo, una especie de Super Camões. Lo que nadie imaginaba es que cuando Pessoa, un desconocido entonces, predijo esto, estaba refiriéndose a sí mismo. Más aún, estaba escribiendo su futuro. El Super Camões al que se referirá no era un solo poeta, era la multitud que él contenía, empezando por su maestro Alberto Caeiro. Rafael Baldaia. Esta capacidad de Pessoa para predecir el futuro invita a entrar ahora en el relato a uno de los heterónimos más curiosos del poeta, Rafael Baldaia, un hombre de cuyo físico solo sabemos que tenía una larguísima barba. Este hombre barbudo era básicamente el astrólogo de Pessoa. Obsesionado desde muy joven con la astrología, Pessoa entró en cólera cuando su madre no supo decirle a qué hora exacta había nacido. Le dijo que sobre las 3:15, pero eso no era suficiente. Una desviación de 1 minuto podía cambiar todo su futuro. El resto de su vida, Fernando dedicaría enormes cantidades de tiempo al estudio de la influencia de los astros en el destino. Pessoa realizó cartas astrales de sus heterónimos. También realizaba cartas astrales de momentos históricos. Por ejemplo, cuando Portugal le declaró la guerra a Alemania en la Primera Guerra Mundial, Pessoa hizo una carta astral con el día y la hora de la declaración. También lo hacía en el ámbito privado. Si quedaba con alguien, hacía la carta astral para saber si la cita saldría bien. Fernando practicaba también la escritura automática a través de un medium. El espíritu con el que contactó le hizo una advertencia. «Nunca vas a producir ninguna obra completa», le dijo, «hasta que pierdas la virginidad». Es decir, no se convertiría en el Super Camões si no practicaba sexo. Pessoa tenía un nuevo cometido. A. Cross. Muy poco sabemos del siguiente alter ego de Pessoa, A. Cross, el más lúdico de sus heterónimos, ya que lo inventó para que participase en los juegos lingüísticos que en la época proponían los periódicos británicos. Unos juegos que estaban dotados con premios en metálico de hasta 1000 libras. A. Cross consiguió un premio menor de 1 libra. Pero no es esa libra la que nos lleva Cross en este momento. Aparece aquí porque era el heterónimo en el que confiaba Ofelia Queiroz para que Pessoa ganase un gran premio y obtuviera el dinero suficiente para casarse con ella. Pero un momento, ¿quién es esta Ofelia Queiroz? Fue probablemente el único amor de Pessoa, si es que es posible que Pessoa tuviera un amor. Quizás solo lo estaba fingiendo. Dice el libro del desasosiego, fragmento 267. No queremos a alguien, sino a la idea que nos hacemos de ese alguien. Solo queremos un concepto nuestro, es decir, a nosotros mismos. En una de las oficinas en las que trabajaba Fernando, contrataron una secretaria de 19 años, hermosa y risueña. Lo primero que hizo fue tratar de aguantar la risa al ver las anticuadas polainas que usaba Pessoa. Fernando fue amable con ella. Imagínense, le aconsejó que tuviera cuidado de no tropezar en el agujero que había en un escalón. A Ofelia esto le pareció una gran atención y escribió en un papel: «Aprecio su presencia en esta empresa». Luego pensó que era demasiado atrevido, hizo trizas el papel y arrojó los pedacitos a una papelera. Cuando Ofelia se marchó, Fernando fue hasta la papelera, recogió los trocitos y los juntó como si fuera un puzzle. Se quedó muy sorprendido con el mensaje. A partir de entonces empezaron a compartir miradas y sonrisas, hasta que un día, durante un apagón, Fernando apareció con una lámpara de queroseno citando frases de Hamlet a su Ofelia particular. «Oh, querida Ofelia, soy malo para hacer versos, no tengo arte para expresar mis penas, pero cree que te amo demasiado, oh, demasiado». Luego la cogió de la cintura y comenzó a besarla apasionadamente.
Desde ese momento, además de besos furtivos en la oficina, dieron paseos donde se manoseaban un poco. Eso sería lo más cerca del sexo con otra persona que estuvo Pessoa en toda su vida. Pero nada era sencillo con alguien que contenía multitudes. Álvaro de Campos. Aparece ahora otro de los heterónimos principales de Pessoa, el más prolífico de todos los poetas que nacieron de la mente de Fernando, Álvaro de Campos, un ingeniero naval que, al contrario que Fernando, había recorrido medio mundo. Era opuesto a Fernando también en el amor. Frente a la vida monacal de Pessoa, Campos era abiertamente bisexual y escribía poemas atrevidos sobre el tema. Campos nació cuando Alberto Caeiro pretendía escribir un poema inspirado en el futurismo, una corriente que Marinetti acababa de crear en Italia. Pessoa se dio cuenta que al escritor bucólico que era Caeiro no le pegaba nada el estilo vanguardista que hacía hincapié en el papel de las máquinas en la sociedad moderna. Era necesario crear otro alter ego. Pero, ¿qué tiene que ver Campos con Ofelia y la historia de amor? Pues mucho, porque era el principal obstáculo para que la relación avanzase. Cada vez que Pessoa deseaba dar marcha atrás, dejar plantada o alejarse de Ofelia, hacía aparecer a Campos, que estaba completamente en contra de esa relación. Ofelia le suplicaba que, por favor, la próxima vez que se vieran, dejase en casa a su amigo Álvaro. Si en las citas aparecía Campos en vez de Fernando, el semblante y el humor del poeta cambiaban por completo. Un día Ofelia se quejó de que Fernando llevaba mucho tiempo sin escribirle. Pessoa le dijo que era porque Campos le había robado la pluma, la tinta y el papel. Ofelia, que era una mujer ingeniosa, le respondió que había hablado con Campos y lo había convencido para que le devolviese todos los enseres de escritura. Al mismo tiempo, Ofelia le envió un paquete a Pessoa con una pluma, tinta y papel, con el nombre de Álvaro de Campos como remitente. Pensó que podía ganarle a Fernando jugando a su juego, pero Pessoa siguió sin escribirle y terminó dejándola. Quizás pensaba en Ofelia como otro personaje más de la tragicomedia de su vida y no como en una persona real. Dice el libro del desasosiego, fragmento 46. Carta para no enviar. La dispenso de comparecer en mi idea de usted. El carácter brutal de Álvaro de Campos fue el que más problemas le trajo a Pessoa. En 1915, el primer ministro Afonso Costa sufrió un accidente de tranvía en Lisboa. Salió disparado por la ventanilla y se golpeó el cráneo contra el suelo. Al día siguiente, Álvaro de Campos envió una carta al periódico elogiando los postulados futuristas que señalaban la importancia de las máquinas, una importancia que, decía Campos, estaba más clara que nunca cuando la divina providencia conspiraba con los tranvías para ofrecernos una noble lección. Con el primer ministro entre la vida y la muerte, la opinión pública se lanzó contra Álvaro de Campos y los miembros de la revista Orfeo. Los otros poetas se desmarcaron de Campos y alguien le contó a la prensa que en realidad Álvaro de Campos era un tal Fernando Pessoa. Al día siguiente, agentes de la Formiga Branca, la organización paramilitar republicana, fueron a buscar a Pessoa a su casa para darle una paliza, pero él se había escondido. Quizás entonces había comprendido que por muy extendida que estuviera su cabeza, los palos se los iba a llevar todos él. Giovanni Angioletti. Sigamos con los heterónimos problemáticos. Detengámonos ahora en un tal Giovanni Angioletti. Apareció solo una vez, con el objetivo de que Pessoa lo entrevistase. Pessoa dijo que se había encontrado con un crítico literario italiano autoexiliado en Portugal por el advenimiento del fascismo. Angioletti supuestamente le había dicho a Pessoa que Mussolini estaba loco. La embajada italiana montó en cólera y pidió explicaciones, ya que no les constaba que ningún Angioletti viviese en Portugal. En mi país se había saludado con simpatía el advenimiento del fascismo, pero Pessoa detestaba a Mussolini. En aquel momento, Mussolini usaba los ferrocarriles como el símbolo de su éxito. Por primera vez, los trenes funcionaban bien en Italia. Teniendo en cuenta esta idea, Pessoa definió el fascismo con mucha brillantez.
El fascismo es estupendo, dijo, porque pongamos que tú vives en Milán y tu padre en Roma. Los fascistas seguramente matarán a tu padre, pero no habrá problema, porque el tren te llevará a tiempo a su funeral. No es que Pessoa fuese un demócrata convencido, no lo era. Era un elitista que llegó a defender el esclavismo, pero era sobre todo un individualista que desconfiaba de los movimientos de masas. En eso estaba de acuerdo con su maestro Alberto Caeiro cuando dijo: «Yo nunca he visto gente, he visto personas asombrosamente distintas». Lo que Pessoa quería era estar a solas con sus heterónimos. Dice el libro del desasosiego, fragmento 480. Qué bien estar a solas largo tiempo. Poder hablar en voz alta con nosotros mismos, pasear sin estorbo, echarse hacia atrás en el respaldo, descansando, sin que nadie nos distraiga. Bernardo Soares. Uno de los heterónimos más solitarios de Pessoa es Bernardo Soares. Es también el alter ego más parecido a Fernando, hasta el punto que lo llamó semi-heterónimo. Soares es el autor del libro del desasosiego, ya hemos dicho, la Biblia pessoana, que Saramago considera el libro más importante de Portugal en todo el siglo XX. Sin olvidar a Bernardo Soares, el autor del libro del desasosiego, que quizá la obra maestra de toda la literatura portuguesa en prosa en este siglo que está acabando. Soares es un contable insociable que, como Pessoa, trabaja en una oficina de la Baixa, demasiado cerca de un establecimiento llamado Abel, que es un pequeño despacho de un distribuidor de licores. Allí, los vasos de vino o aguardiente se consumen de pie. Varias veces al día Pessoa se levanta de la máquina de escribir, se sacude el traje, se pone el sombrero y anuncia: «Me voy a la Abel». Allí se bebe el vino de un trago y vuelve al trabajo. Un día, el hijo de su jefe lo ve hacer tantos viajes que le dice: «Pero tú aguantas el alcohol como una esponja». Pessoa le responde: «¿Cómo que una esponja? Como una fábrica llena de esponjas, incluido el almacén adyacente». Nadie verá nunca borracho a Pessoa, pero por dentro el alcoholismo está empezando a cortarle la vida. Barón de Teibe. A Pessoa no le quedaba mucho tiempo si quería ser alguien en vida, pero se parecía demasiado a su siguiente heterónimo, el Barón de Teibe. Sabemos de este noble que había luchado en un duelo y le habían amputado la pierna izquierda, pero sobre todo sabemos de él que cuando se le apareció a Pessoa ya se había suicidado. La razón de que el barón se quitase la vida era su incapacidad para escribir una obra literaria completa. De hecho, lo único que completó el Barón de Teibe fue una obra que tituló El único manuscrito del Barón de Teibe. En ese manuscrito explica que ha quemado todas sus otras obras. Su perfeccionismo, como le sucedía a Pessoa, era su peor enemigo. Dice el libro del desasosiego, fragmento 325. Me sorprendo cuando termino algo, me sorprendo y me vengo abajo. Mi instinto de perfección debiera abstenerse de terminar algo. Pero cuando Pessoa crea al Barón de Teibe, ya ha cumplido 40 años, y ve como todos sus contemporáneos, con mucho menos talento, tienen libros publicados en portugués, y él no lo ha conseguido. Quiere terminar al menos su obra maestra, el libro del desasosiego, pero tampoco lo consigue. Deja en el arcón muchos fragmentos ordenados en un sobre y en su habitación encuentran también otros que pertenecen a este libro. ¿Cómo ordenar la obra maestra de Pessoa? Como si fuese una rayuela radical, sus 531 fragmentos pueden ordenarse casi de cualquier manera. Por eso tarda 50 años en publicarse y sale a la luz por primera vez en 1982. Pero no se puede conocer a Pessoa sin leer este libro. Su aceptación ascética del universo, su vocación por la vida interior, su sensación permanente de tedio, el vacío que ha dejado la muerte de Dios nietzscheana. Dice el libro del desasosiego, fragmento 149. ¿Dónde está Dios aunque no exista? Fernando Pessoa. Y llegamos al nombre clave de nuestra historia. Quizás Fernando, bajo su verdadero nombre, no sea más que otro heterónimo de sí mismo. Quizás consiguió llegar a ser personne, nadie. Pasada la cuarentena, la salud de Pessoa empezó a declinar. Estaba cansado
y sus heterónimos comenzaron a desaparecer, como si dejase de oír sus voces. Y en ese vacío fue surgiendo Fernando Pessoa. Aparece entonces su único libro en portugués. Portugal estaba bajo el control de un hombre gris, el antiguo ministro de Finanzas, António Oliveira de Salazar, que sorprendentemente lograría mantener su dictadura durante 4 décadas. El Portugal de Salazar tenía algo en común con Pessoa, y era su obsesión por avanzar solos por el mundo. El lema principal de Portugal en esa época era orgullosamente sós, orgullosamente solos. Os portugueses, europeus e africanos combatemos sem espetáculo e sem alianças, orgullosamente sós. A imitación de Goebbels en la Alemania nazi, Salazar crea un secretariado de propaganda y nombran secretario a Antonio Ferro, que había sido colaborador de la revista Orfeo junto a Pessoa. Una de las primeras cosas que hace Ferro es crear unos premios literarios con el tema de la exaltación nacionalista. A Pessoa que le marquen directrices para escribir le parece una aberración, pero da la casualidad de que él ya tiene escrito un poemario de tema nacionalista llamado Portugal. Y aunque sabe que el premio no le dará prestigio, necesita el dinero para pagar sus deudas. A última hora decide cambiarle el nombre al poemario. Un amigo le cuenta una anécdota sobre una zapatería llamada Portugal, que tiene un lema: «Portugaliza tus pies». «¿Qué manera de prostituir el nombre de nuestro país?», le dice. Finalmente Pessoa prefiere llamar a su poemario mensaje. Pero ni siquiera gana el primer premio. El ganador es un joven fraile franciscano desconocido. Pessoa asume este segundo premio como un fracaso. ¿Cómo podría alguien que pierde con un franciscano convertirse en el Super Camões? Dice el libro del desasosiego, fragmento 525. He pedido muy poco a la vida, pero lo poco que he pedido me lo ha negado, como quien niega una limosna no por falta de buena voluntad, sino por no desabrocharse la chaqueta. Pero algo está cambiando en Fernando, como si dejar atrás a los heterónimos le hiciera congraciarse un poco con su persona y también con el mundo. Cuando las tropas de Mussolini se lanzan a la conquista de Abisinia, Pessoa escribe: «Nosotros, los oprimidos, ¿qué somos en el mundo sino abisinios?». ¿Era posible que esto lo escribiese el mismo Pessoa que había defendido la esclavitud? Nunca dudó de que era un genio, pero parece que por entonces por fin había admitido que también era un hombre ordinario. Y en el culmen de su humanidad, su cuerpo, su recipiente terrenal, dejó de responder. El 27 de noviembre de 1935, Fernando no apareció en Estoril para la celebración del cumpleaños de su hermana. Al día siguiente, su cuñado se presentó en su casa para ver qué le pasaba y se encontró a Fernando encamado. «Ayer sufrí un dolor abdominal insoportable», le dijo. «El médico me ha dicho que es un cólico hepático. Ahora estoy mejor», explicó Fernando. Pero el viernes 29 volvió a empeorar y el médico le dijo que tenían que hospitalizarlo. Pessoa puso una condición: el barbero debía pasar por su casa y hacerle un buen afeitado. Su fiel barbero Manassés acudió a casa de Fernando. No podía imaginar que aquel sería su último afeitado. Esa noche, en el hospital de São Luís, en el Bairro Alto, muy cerca de donde yo nací, Pessoa escribió sus últimas palabras. Lo hizo en inglés: «I don't know what tomorrow will bring». Lo que trajo el día siguiente fue la muerte de Fernando Pessoa y la de sus más de 100 heterónimos con él. Dice el libro del desasosiego, fragmento 479. La vida, para la mayoría de los hombres, es un engorro sin que se den cuenta de ello, algo triste hecho de descansos alegres, como los chistes que se cuentan en los velatorios. Ricardo Reis. Hemos dejado para el final a Ricardo Reis, uno de los heterónimos más importantes. Reis era un médico y un clasicista que escribía odas al estilo de Horacio. Era anacrónico también en la política, ya que era un monárquico empedernido y tuvo que exiliarse después de un golpe fracasado que los realistas dieron en la revolta de Monsanto en 1919. Reis se subió entonces a un vapor con rumbo a Sudamérica, donde viviría hasta la muerte de Pessoa. Hemos dejado a Reis para el final para desmentir algo que acabamos de decir,
que los heterónimos habían muerto con Fernando. Reis no murió con Pessoa, volvió a Portugal desde Brasil al conocer la muerte de su creador. O al menos eso es lo que nos cuenta Saramago en su novela El año de la muerte de Ricardo Reis. En la novela de Saramago, Reis visita la tumba de Pessoa en el panteón familiar del cementerio de Presères. Cuando Ricardo lo visita, la gente parece haberse olvidado ya de Fernando. Él había adelantado al final del libro del desasosiego que no lo añorarían. Dice en su fragmento 531 y último: Mañana seré yo mismo el que deje de pasear por esas calles, el que otros evocarán vagamente con un ¿qué habrá sido de él? Y todo cuanto hago, todo cuanto siento, todo cuanto vivo, no será más que un peatón menos en la normalidad de una calle de una ciudad cualquiera. Ofelia, ¿os acordáis de Ofelia? Fue una de las 2 mujeres que había en el entierro de Fernando. En esa época en Portugal estaba mal visto que las mujeres fueran a los entierros. Pero Ofelia tenía mucha personalidad y siempre dijo que Fernando había sido el amor de su vida. Ofelia murió 56 años más tarde, en 1991, y también la enterraron en Presères. Pero por entonces el mundo ya había empezado a añorar a Pessoa, ya habían reconocido su genio y habían trasladado sus restos al monasterio dos Jerónimos. Por fin, Pessoa estaba al lado de Camões. Pero Pessoa también había dado esquinazo a la pobre Ofelia incluso después de muerto. Porque sabemos que los heterónimos no existen, si no pensaríamos que esta era la última jugarreta que Álvaro de Campos le hacía a Ofelia. Pero sabemos que los heterónimos no existen, ¿verdad? Hasta aquí nuestra historia de Fernando Pessoa, pero la suerte es que las historias no se acaban nunca, y dentro de 15 días volveremos con otra autora. Os dejamos una pista. En Mi año de descanso y relajación, Otessa Moshfegh escribió que su protagonista sentía indignación por haber desperdiciado el tiempo en un trabajo innecesario cuando podría haber estado durmiendo. Pues nuestra próxima protagonista sí necesitó realizar los trabajos más diversos que uno pueda imaginar, porque sus relatos siempre pasaron muy desapercibidos. Y hasta aquí nuestra pista. Nos escuchamos en el próximo Grandes Infelices.